Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Hoy en Pulso Latino. El primer ministro Mike Eyman inspeccionó el inicio de los trabajos del espacio multifuncional de NOR. En Brasil se presentan desórdenes a raíz del alza en los precios de los buses. Es necesario que los empleados exijan su payslip para evitar un segundo pago de impuestos. En Venezuela, el diario La Costa se suma a los que no tienen papel para imprimir sus ediciones. El kitesurfing se impone tanto en Aruba como en varios países de Sudamérica. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Aruba dentro de los próximos años contará con 5 espacios multifuncionales donde la comunidad podrá acceder a servicios como censo, pago de servicios y demás. Una de estas facilidades se inició a construir esta semana en el área de NOR y el ministro presidente Mike Eyman estuvo allí para inspeccionar cómo se están adelantando esos trabajos de construcción. Los trabajos iniciaron en el terreno de NOR referentes a la construcción de la primera de las 5 facilidades multifuncionales MFA que vendrán en nuestra isla. Los trabajadores de Bohama, Aruba e Inve comenzaron desde la semana pasada y tienen el espacio entre la Guarda di Police di Nord hasta el centro de barrio cerrados con vallas de seguridad. Además, iniciaron el hueco en el terreno para poder iniciar a hacer la base del edificio de 1000 metros cuadrados que será construido. Este alojará las oficinas para prestar diferentes servicios públicos, además de espacios como biblioteca para los habitantes del barrio. Durante la construcción se tuvieron en cuenta también que los trabajos con las máquinas pesadas no afectaran ni el Space School ni tampoco el hotel que hay cercano. Es por esto que se mojó el terreno para no levantar mucho polvo. Allí el gobierno de Aruba, junto a Desarrollo Comunitario, Centro de Barrio de NOR y las facilidades multifuncionales, firmaron un acuerdo de cooperación para beneficiar a todos los ciudadanos de esta área. El primer ministro Mike Eyman siente satisfacción por firmar este acuerdo, ya que manifiesta la buena voluntad que hay para contribuir no solo a esta zona de la isla, sino a todo el país. La idea es unir fuerzas para trabajar a beneficio de la comunidad de NOR, en este caso, y el progreso del barrio. En estos espacios multifuncionales, la comunidad podrá tener también un lugar de esparcimiento donde se realizarán actividades culturales. Atención a este impresionante hecho registrado en el noroccidente de la capital colombiana, en el que un hombre joven ingresa a un local, ubica a su víctima y la acribilla. Les advertimos que las imágenes son fuertes. Observe al hombre que llega con un morral terciado en su espalda a una tienda ubicada en Tunabaja, en Suba, noroccidente de Bogotá. El delincuente, con un cigarrillo en la mano izquierda, busca a su víctima entre los casi 20 clientes que hacia las 11 de la noche departen solos o con amigos. Luego de ubicarlo, de nuevo fuma y con su mano derecha del morral saca el revólver ante la mirada de este cliente sentado en la barra y un trabajador de la tienda. Todos observan cómo se dirige hacia su objetivo y le dispara en 3 oportunidades. Incluso, estando en el piso, el pistolero sigue atacando. Cuando iba a emprender la huida, el hermano de la víctima trata de atraparlo y quitarle el arma, pero también recibe varios impactos de bala. Mientras el sicario huye, el hombre malherido regresa al sitio a ver cómo los clientes tratan de salvarle la vida a su hermano. Los dos son trasladados a un hospital ubicado a pocas calles del sitio. El ataque fue reportado a su familiar, que explicó qué estaban haciendo ellos en la zona. Por su seguridad, protegemos su identidad. Estaban arreglando porque el clutch del carro estaba molestando y ellos decían que si no estaban ahí al lado del mecánico, el mecánico no agilizaba las cosas, entonces ellos estaban arreglando su carro. La víctima deja a un niño de 7 años y a su esposa, que tiene 4 meses de embarazo. Destruyeron mi familia, destruyeron una familia completa. Ellos son muchachos de bien, que se haga justicia, que por favor capturen a ese delincuente. Se hace una pregunta. La verdad estoy muy sorprendida sabiendo que hay un video y que ese asesino se le ve la cara. ¿Por qué no se ha hecho nada? Porque hasta el día de hoy nada. El hermano, también padre de 2 niños, permanece en cuidados intensivos. Ellos siempre contaban sus cosas de su trabajo, su diario vivir. Nunca expresaron nada de eso, de hecho ellos andaban muy tranquilos.
Aunque la investigación la adelanta el CTI de la Fiscalía, la policía aseguró que también busca al delincuente. Estamos apoyando con las patrullas del cuadrante en ubicar más información para poder lograr la identificación y la captura de este sujeto. Coronel, la gente se pregunta, tanto a la policía como al CTI, ¿por qué si la imagen es tan contundente, se ve el sicario que dispara, por qué no ha sido capturado? Precisamente estamos ubicando a las personas que puedan conocer a este sujeto. Su hermano, también ingeniero eléctrico independiente, permanece con pronóstico reservado en un centro médico en el norte de Bogotá. Cientos de manifestantes se enfrentaron a policías en la principal estación de trenes en Río de Janeiro, en Brasil, durante una protesta contra el alza de 10 centavos en la tarifa de los autobuses. Un camarógrafo de Band TV, canal de Brasil, fue golpeado en la cabeza por un explosivo casero. El canal indicó en una declaración que el camarógrafo Santiago Andrade fue hospitalizado y sometido a cirugía. Este se encuentra en estado grave. A pocos meses de que inicie el Mundial de Fútbol, las calles de Río de Janeiro fueron escenario de una batalla campal entre la policía y los manifestantes que protestaban por el alza de la tarifa de autobuses. 7 personas resultaron heridas, entre ellas Santiago Andrade, un camarógrafo de nuestro canal, que fue alcanzado por una bomba casera. Santiago pasó por una operación de 4 horas y sigue hospitalizado en estado grave. En los enfrentamientos, 28 personas fueron detenidas. Las protestas llegaron hasta la principal estación de tren de Río. Algunos manifestantes saltaron los torniquetes y la policía usó garrotes y gas lacrimógeno para dispersarlos. Este fue un informe de Beatriz Correa para la Alianza Informativa Latinoamericana. En Aruba, a diferencia de algunos países, se maneja el sistema de pago comprobado a través de Payslip, un comprobante que el empleador entrega a sus trabajadores en el momento de dar el pago mensual, donde se demuestra la deducción de impuestos que ambos pagan cada mes. Recientemente se pasó una ley al Parlamento de Aruba que introduce una obligación adicional para los empleados, que es exigir su Payslip al final del mes, ya que si el empleado no tiene el comprobante del Payslip, el fisco podría cobrar una vez más un impuesto. Los empleados deben exigir su Payslip al final del mes. Deben seguir ciertos pasos para evitar pagar este impuesto una vez más. Y la única vía es demostrando el comprobante de que sí fueron retenidos estos impuestos a través del Payslip. La ley también tiene una estipulación cómo uno se puede librar de ese riesgo. ¿Qué uno tiene que hacer para no tener este riesgo? Lo primero que uno tiene que hacer es exigirle un payslip al dueño de trabajo. Si ya lo recibe mensualmente, bueno, no hay problema, ya no tiene ese riesgo, porque el payslip tiene que decir cuánto le ha retenido del impuesto y seguros sociales. Pero si el dueño de trabajo no se lo da, entonces usted lo tiene que exigir, lo tiene que pedir y exigir. Y si no se lo da, entonces tiene que notificar esto al Departamento de Impuesto o en el Departamento de Labor, que también tiene un departamento que atiende estos quejos. De esa notificación usted tiene que tener un comprobante, sí, para después de unos años, cuando el fisco venga a decir, mira, usted no pagó impuesto, usted tiene un comprobante, sea el payslip o la notificación que ha notificado al Departamento de Impuesto o de Labor que el dueño de trabajo no le está cumpliendo. Si hace eso, bueno, entonces no corre el riesgo que lo tiene que pagar 2 veces. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. En algunos países, por ejemplo de Latinoamérica, no existe el sistema de Payslip, pero en Aruba, desde hace ya bastante tiempo, se ha implementado este comprobante, que es donde queda completamente demostrado la retención tanto de impuestos como de seguros sociales obligatorios que se deben pagar. A través de este se fija uno a uno que se está deduciendo del salario de un empleado. Entonces, si consigue un payslip que está casi blanco, que no tiene retención de nada, es igual que no tiene payslip. Porque lo que uno tiene que tener es un comprobante que le han retenido esa suma, ya así el fisco no le puede volver a cobrar. Si usted no tiene ese documento o no puede probar ningún modo que ya lo ha pagado, entonces el fisco puede volver. El diario La Costa del estado Carabobo en Venezuela tiene papel para circular solo hasta este domingo. Randolfo Blanco nos dice que los trabajadores protestaron para exigir que se otorguen las divisas. Los trabajadores están sumamente preocupados al ver cómo solo quedan 3 bobinas de papel que alcanzaría para imprimir el diario hasta la edición de este domingo.
Posiblemente lleguen algunas bobinas a través de unas gestiones que ha venido haciendo la gerencia. Se ha tomado la molestia de recorrer varias ciudades del país incluso para ver dónde podemos conseguir papel para seguir trabajando. El diario La Costa cuenta con 72 trabajadores, entre periodistas, operadores de rotativa, personal administrativo de limpieza, entre otros obreros y empleados. Y no me gustaría perder mi trabajo porque tengo muchos años trabajando aquí y perder trabajo coyuntural, que eso queda uno fuera de la calle. Acá en el estado, además de La Costa, el diario Carabobeño también está pasando por la misma situación. Ha tenido que reducir el número de páginas y cuerpos y solo tiene material para poder circular un mes más. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Los narcotraficantes modifican sus formas de traficar droga por el territorio nacional de Panamá. Pese a que las autoridades tratan de blindar algunas rutas de entrada, estos se las ingenian para cometer sus delitos. Las áreas lejanas y solitarias, así como las costas del Pacífico y Atlántico, siguen siendo las rutas preferidas de los narcotraficantes. Pero pese a los constantes decomisos que se han hecho, ahora ellos buscan nuevas alternativas y modo de operar para continuar con su actividad. Una de esas es la utilización de los principales puertos ubicados en el territorio nacional. También en este año hemos hecho mayor énfasis, y ahí lo mostramos en la estadística, en la persecución del tráfico de drogas, utilizando carga contenerizada para salir del país. Si notan, hay casi 3 y algo toneladas de drogas que se incautaron en los puertos del país. Según el fiscal de drogas, el año pasado se realizaron 9 allanamientos en los puertos del Pacífico, donde se decomisaron 1.072 paquetes de droga y 5 envases de cocaína líquida. Igualmente en el Atlántico se realizaron 9 allanamientos, donde se encontraron 1.470 paquetes de cocaína. Para el exfiscal de drogas Rosendo Miranda, aunque esta no es una nueva modalidad, lo que sí es cierto es que para cometer este tipo de delitos es necesario que haya participación de funcionarios que trabajan en los puertos de embarque. Internamente cada empresa debe adoptar políticas muy concretas sobre este particular, porque también los empleados son vulnerables y son de alguna forma contactados por estas organizaciones para que sirvan de medio de vehículo para introducir droga dentro de contenedores específicos que han pasado los controles de seguridad y que posteriormente rompen los sellos y le meten una maleta allí y ahí enumeran el contenedor. La droga que más se decomisa en contenedores tiene como destino los Estados Unidos y Europa. Y la favorita para los narcotraficantes es la cocaína y la heroína, que representa ganancias representativas. Helen Concepción, TVN Noticias. Los cancilleres de Colombia y Venezuela anunciaron medidas conjuntas que emprenderán para combatir el contrabando en la frontera. Entre los anuncios está la suspensión de remesas de dólares para familiares. Las mismas solo podrán ser enviadas en pesos. Fabiola Yaquinto nos tiene los detalles. Los cancilleres acordaron que las remesas familiares solo podrán ser enviadas en pesos colombianos. Serán suspendidos los cupos TAP de combustible hacia Colombia y las Fuerzas Armadas del vecino país incautarán los productos a los contrabandistas, los cuales serán repatriados, especialmente los regulados y subsidiados por el gobierno venezolano. Acciones preventivas, operativas de vigilancia y control, con el fin de contrarrestar y mitigar el contrabando y el comercio ilícito de alimentos, bienes esenciales, mercancía de cuidado personal y mantenimiento del hogar, insumos para la construcción. Entre los convenios firmados por ambas naciones también está la activación de intercambios de información. Suspenderán decretos emitidos en 2006 y 2007 que legalizan el contrabando y emitirán una lista de productos venezolanos que no podrán ser exportados a ninguna parte del mundo. El contrabando de combustible es algo que desangra la economía venezolana, pero al mismo tiempo también genera una enorme violencia en Colombia. Hay lo que se llama las caravanas de la muerte, que es algo realmente infame. Se espera que autoridades venezolanas y colombianas en 30 días emitan los resultados de las primeras operaciones que realicen en conjunto, tras las medidas anunciadas el día de hoy durante esta reunión binacional. Desde el estado Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Al regreso. El ministro presidente visita edificios de registro civil y censo para inspeccionar los trabajos de mantenimiento y renovación. Estereotipos de delgadez extrema se toman redes sociales y más jovencitas lo adaptan como estilo de vida.